Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Jesús Santrich, nuevo congresista colombiano. Jurar, sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Juro. Pese a estar solicitado en extradición en los Estados Unidos por narcotráfico, el integrante de FARC se posesionó hoy como representante a la Cámara. Bueno, hay que esperar a que se escuche a quienes me acusan, cuáles son las acusaciones y dar respuesta con el convencimiento de que tengo la verdad de mi lado. El hecho genera una profunda controversia e indignación, teniendo en cuenta que la acusación en su contra, hecha por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, cuenta con contundentes pruebas que lo vinculan con delitos que habrían sido cometidos después de la firma del acuerdo de paz. Que esto es una cosa que indigna al país, porque ver a un extraditable, a un mafioso, con pruebas que el país ya las ha visto en todas las formas posibles, llegar y burlarse de la sociedad colombiana, a mí me parece que esto es no solamente inadmisible, sino que nos debe motivar a todos, dentro del marco del respeto institucional, a exigir que se haga justicia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, y los congresistas Antonio Sanguino, del Partido Verde, y Eduard Rodríguez, del Centro Democrático, debaten sobre cómo quedan las instituciones en Colombia tras la posesión de Jesús Santrich y los efectos que genera este hecho en la credibilidad de los colombianos frente al acuerdo de paz. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Tras haber recuperado su libertad hace 11 días, gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia, Jesús Santrich asumió hoy su curul como representante a la Cámara. El punto clave de esta noticia. Por primera vez un extraditable asume un escaño en el Congreso de Colombia. Santrich tiene en este momento vigente una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó su captura para procesarlo por el envío de un cargamento de cocaína hacia el país norteamericano. La noticia. El presidente Iván Duque aseguró hoy que es inadmisible la posesión de Santrich. Lo calificó de mafioso y dijo que el acto que tuvo lugar hoy en el Congreso representa una verdadera burla a la sociedad colombiana. El punto clave de esa noticia. La decisión de una nueva orden de captura en su contra está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene en su poder las pruebas que demostrarían que Santrich participó en un plan para enviar cocaína a los Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz. Jurar, sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien, y si no, que él y ella os lo demanden. Esta es la imagen que quizás muchos no querían ver, pero que finalmente sucedió. Ocurrió a las 8 de la mañana de este martes y el protagonista, como lo ha sido durante las últimas semanas, es Jesús Santrich. Es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. En medio de un proceso judicial donde fue capturado, permaneció en prisión y luego liberado para después ser recapturado y una vez más puesto en libertad. ¡Viva la FARC! ¡Viva! Seuxis Pausis Hernández, como es su verdadero nombre, tomó posesión como representante a la Cámara, ocupando así una de las 10 curules en el Congreso que le fueron otorgadas a los miembros del partido FARC. Sin embargo, no fue posesionado en la Secretaría de la Cámara o en la Presidencia de la Corporación como es habitual, sino en una oficina apartada del edificio nuevo del Capitolio. Si la justicia colombiana funciona en derecho, sé que vamos a lograr una victoria más.
Fue una polémica investidura, pues no existen antecedentes de alguien que asumiera como congresista cuando en su hoja de vida carga con una circular roja de Interpol, que sea procesado por un juez independiente de distrito, que sea acusado por un gran jurado de Nueva York y que haya sido pedido en extradición para responder por delitos de narcotráfico. Mire, la declaración habla que le pagó 22 millones de pesos, ¿eso es cierto? Por eso, ¿tú quieres hacer de esto un tribunal o quieres que hagamos un intercambio de prensa? No, yo le estoy preguntando. Ya he dicho que yo voy a asistir a la Corte Suprema de Justicia y vamos a esclarecer todo lo que haya que esclarecer. Desde muy temprano en las redes sociales, Santrich fue tendencia entre quienes rechazaban y entre quienes apoyaban la posesión. Sin embargo, en varios trinos fue comparado con el extinto narcotraficante Pablo Escobar cuando en el año 1982 ocupó una curul en la Cámara de Representantes. Desde Bogotá, el presidente Iván Duque aseguró que esta posesión es una burla a la sociedad. Yo quiero decirles que esto es una cosa que indigna al país, porque ver a un extraditable, a un mafioso, con pruebas que el país ya las ha visto en todas las formas posibles, llegar y burlarse de la sociedad colombiana, a mí me parece que esto es no solamente inadmisible, sino que nos debe motivar a todos, dentro del marco del respeto institucional, a exigir que se haga justicia. La noticia también cayó mal precisamente en las víctimas de las FARC. Algunas de ellas calificaron como indignante que Jesús Santrich ocupe una curul en el Congreso de la República pese a su prontuario criminal y su actual proceso judicial por narcotráfico. Es el único país del mundo donde un criminal de guerra, un criminal de lesa humanidad, un sujeto que tiene toda una organización dedicada al narcotráfico, asume una curul en el Congreso. Jesús Santrich es un narcotraficante y como tal debería estar preso en una cárcel de Estados Unidos. Los invitamos a que participen en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Lo pueden hacer utilizando esa etiqueta, numeral Santrich congresista es, numeral Santrich congresista es, y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿usted qué opina de la posesión de Jesús Santrich como representante a la Cámara? Más adelante estaremos leyendo los trinos que ustedes envían a las cuentas, a las redes sociales del programa La Noche. Tenemos dos ángulos opuestos de opinión analizando esta noticia. Saludo a Eduardo Rodríguez, me acompaña en los estudios del programa La Noche, congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Bienvenido a La Noche. Jefferson, muchas gracias y un placer poder saludarlos. También está con nosotros Antonio Sanguino, senador colombiano por el Partido Alianza Verde. Bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, quiero que hablemos de lo que representa la posesión de Jesús Santrich y lo quiero poner en el siguiente contexto. En un país como Colombia, que ha sufrido los vejámenes del narcotráfico, que ha sufrido ese derramamiento de sangre, en el que líderes políticos como Luis Carlos Galán fue asesinado en la década de los 80, donde fueron asesinados grandes periodistas como Fidel Cano, por dar esa lucha contra el narcotráfico. ¿Qué representa que hoy al Congreso de la República llegue una persona que está sindicada de delitos de narcotráfico y que esté pedida en extradición? Comienzo con usted, representante Sanguino, senador Sanguino. Bueno, primero hay que decir que el señor Jesús Santrich, como se le conoce en la opinión pública, no ha sido declarado inocente y tampoco ha sido declarado culpable. En una democracia, los veredictos de los jueces hay que acatarlos. Y el señor Santrich está siendo, por supuesto, procesado por la Corte Suprema de Justicia, que es su juez natural, como así lo decidió la propia Corte. Él sigue compareciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz, sigue vinculado a un proceso en virtud del acuerdo de paz. Y la mesa directiva de la Cámara no tenía otra alternativa distinta a la de posesionarlo como congresista, toda vez que fue elegido también en virtud de un acuerdo de paz. Yo, particularmente en lo personal, confío en que la Corte Suprema, con celeridad, adelante la investigación y, si así lo considera, el juzgamiento de las actuaciones de Jesús Santrich, y tome las decisiones que los colombianos todos, desde el presidente de la República
hasta el último ciudadano que se considere demócrata, pues debe acatar. Eso debe ocurrir con Jesús Santrich y con todos los que son procesados además por la Corte Suprema de Justicia, porque recordaremos que no solo Jesús Santrich, sino otros congresistas, pues también están sometidos a investigaciones en la Corte Suprema, como juez natural de los congresistas, y algunos otros seguramente tendrán que comparecer, congresistas y excongresistas, a la Jurisdicción Especial de Paz, que se creó como un mecanismo de justicia transicional. Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, es indignante lo que está pasando, porque un mafioso, un narcotraficante, como lo dije anteriormente, un asesino como Jesús Santrich, hoy se pasee por el Congreso de la República, donde supuestamente se hacen las leyes y la Constitución para proteger a los colombianos, pues yo creo que el ciudadano de a pie piensa, bueno, si a este lo premian con eso, si sigue incumpliendo en el proceso y sigue cometiendo el delito de narcotráfico, pues yo también podría hacer lo que se me dé la gana. Por eso, pues uno recuerda en la historia que los únicos dos mafiosos que han estado en el Congreso de la República ocupando una silla, pues ha sido Pablo Escobar y ahora muy seguramente Jesús Santrich. Pero no le va a quedar fácil porque ahí le vamos a recordar todos los días que es un asesino, que es un narcotraficante y que es un mafioso. De tal manera que defenderemos los derechos de los colombianos, porque además fue nuestro mandato decir las cosas por su nombre, hasta que la Corte Suprema de Justicia, que pues uno queda sorprendido que dos tribunales en menos de 15 días tomen partida y faciliten para que este señor esté en el Congreso, pues tome la decisión rápida, mire y practique las pruebas y en todo caso estaremos seguros de que este señor será condenado por narcotráfico y como consecuencia capturado para ser llevado en extradición. En eso no descansaremos. Congresista Eduardo Rodríguez, hoy Jesús Santrich se posesionó como congresista. Él va a ser colega suyo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. ¿Asistió hoy Santrich al Congreso de la República? No, él sabía que le venía pierna arriba. Nosotros estábamos dispuestos no solamente a mandar un mensaje cívico, ciudadano, sino también a decir las cosas por su nombre. Nosotros como bancada nos íbamos a salir en señal, como símbolo de protesta, pero además también le íbamos a decir sus tres verdades: mafioso, narcotraficante y por supuesto asesino. ¿Y se van a salir todos los días cada vez que haya sesión? No, yo creo que hay que generar un precedente y el país tiene que saber que no vamos a soportar que los delincuentes que tanto daño le hicieron a Colombia y que aún perdonándolos Colombia a través de un proceso de paz han seguido delinquiendo, estén como Pedro por su casa en el Congreso de la República. Senador Antonio Sanguino, ¿qué opina usted de los efectos que va a tener la posesión de Santrich al interior del Congreso, a la luz de lo que nos plantea el congresista Eduardo Rodríguez? Hay distintos senadores y representantes a la Cámara que van a emitir su voz de protesta y muchos incluso aseguran que se va a atizar esa polarización al interior del Congreso en el momento en el que un sindicado de narcotráfico pida la palabra como un congresista en el legislativo. Bueno, por fortuna no todos los congresistas ni todos los representantes a la Cámara tienen la cabeza caliente como el doctor Eduardo Rodríguez. Aquí también hay mesura. Aquí muchos defendemos el Estado de Derecho y los acuerdos de paz, que es una actitud, por supuesto, diametralmente opuesta a la del doctor Eduardo Rodríguez. Repito, en una democracia, los demócratas respetamos el veredicto de los jueces. Y ni el representante Eduardo Rodríguez, ni el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de la República, del Poder Ejecutivo. No es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y mucho menos el representante Eduardo Rodríguez son los llamados a definir, digamos, la conducta del señor Santrich. Para eso existen unas instituciones que están investidas de esa competencia. Y yo creo que mientras eso ocurra, pues el señor Jesús Santrich, nos guste o no, pues va a ejercer como representante a la Cámara, ya se posesionó.
Yo creo que el Congreso tiene que seguir funcionando como una institución vital para la democracia. El propio gobierno tiene unas iniciativas que son importantes y tiene una agenda legislativa que, aun cuando no ha tenido éxito en este primer año, pues seguramente requieren del funcionamiento del Congreso. Y me parece que este debate hay que asumirlo con respeto por el Estado de Derecho, con respeto por un acuerdo de paz que celebró el Estado colombiano, un presidente en representación del Estado colombiano, y este debate hay que asumirlo también con argumentos y con discusión argumentada, de altura, que supere pues estos descalificativos y estas acusaciones que en nada contribuyen al debate político civilizado en Colombia. Congresista Eva Rodríguez, es un irrespeto al Estado de Derecho, teniendo en cuenta, porque el planteamiento que hace el senador Sanguino, y que también lo hacen diferentes sectores en Colombia, es que son unas decisiones ajustadas a derecho, que fue la Corte Suprema de Justicia la que permitió la libertad de Jesús Santrich, y que fue el Consejo de Estado el que también aseguró que pues era libre para posesionarse, y que en ese sentido la investidura o la posesión de Jesús Santrich es completamente legal. Además, yo entiendo que el senador Sanguino, pues como ex militante del ELN, defienda, por supuesto, la postura de un narcoasesino como lo es Jesús Santrich. Pero yo también apelo a usted, porque usted es un hombre de derecho y porque usted es un hombre que cumple las leyes. Y en ese orden de ideas, yo sí defiendo la institucionalidad, no solamente del Congreso de la República, que es la principal vocera de la democracia, sino también de las diferentes instituciones. Ahora usted plantea un discurso contrario a lo que vivimos hoy. Y esto es que nosotros lo que le estamos pidiendo a la Corte Suprema de Justicia es que, así como ha actuado con la parapolítica, que nunca actuó con la FARC política, actúe, por lo menos en el caso de Jesús Santrich, con eficiencia y eficacia. Eso me corresponde a mí como ciudadano, pero también como representante a la Cámara y representante de más de 105.000 ciudadanos. Y por eso le hacemos ese llamado a la institucionalidad. Y por eso el presidente Duque también ha hecho ese llamado para que se tenga en cuenta ese acervo probatorio, que no lo tuvo en cuenta la Jurisdicción Especial de Paz, que fue modificado por el Consejo de Estado y que tendrá que ser cuestionado, sí o no, pero que respetamos. Y que ahora la Corte Suprema de Justicia, asumiendo una competencia que pues realmente uno dice, ¿de cuándo acá el congresista es congresista a partir de que lo eligen y no a partir de que se posesione? Pero no vamos a cuestionar eso. Tome la Corte Suprema de Justicia las medidas pertinentes y haga justicia, que es lo que queremos. Ahorita integramos hasta ahora a Jaime Arrubla, reconocido jurista colombiano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Desde otro ángulo de opinión queremos analizar lo que representa hoy la posesión de Jesús Santrich. Señor Jaime Arrubla, bienvenido al programa La Noche. Bueno, Jefferson, un saludo muy cordial a los distinguidos parlamentarios que nos acompañan en el programa y a todos los videntes. Uno entiende que haya malestar en la comunidad, incomodidad, pero yo creo que hay que confiar en que las instituciones actúen. El señor Santrich pues tiene en este momento dos procesos muy claros, uno pedido por extradición de la Corte Sur de Nueva York, que en este momento está en apelación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué está en apelación? Recordémosle a todos los televidentes que en primera instancia se decidió que no había claridad sobre si el delito había sido cometido antes del 1 de diciembre del 2016 o si era después. Yo creo que ahora sí hay claridad, porque la misma Corte, en el auto que asumió competencia, dejó en claro que los hechos delictuosos por los cuales se está investigando al señor Santrich se cometieron en el 2017 y en el 2018. Luego, la instancia de apelación de la JEP tiene que tener en cuenta eso. Es una decisión de nuestra Corte Suprema y eso tiene que llevarla a que modifique esa decisión de mantenerlo en Colombia.
cuando eso debía estar en pleno efervescencia el trámite de extradición. Pero fuera de eso hay una segunda investigación ya local, que es la que abrió la Fiscalía, en mi opinión, tardíamente, porque eso se debió haber abierto hace mucho rato, la abrió hace un par de semanas a consecuencia de la decisión de la JEP, y fue donde se tomó la medida de aseguramiento que, según la Corte, en una decisión bastante discutible, yo en el fondo no estoy de acuerdo con ella, pero es nuestra institución y hay que respetar, decidió que él tenía fuero a pesar de no haberse posesionado y por lo tanto era ilegal la detención de la Fiscalía. En este momento estamos esperando que la Corte tome ella la decisión, lo llamó indagatoria, en un exceso de garantismo sin tomar medidas de aseguramiento. ¿Por qué digo que en un exceso de garantismo? Porque es que ya las pruebas las conocemos los colombianos y sin necesidad de leer el expediente. Esas pruebas están clarísimas. Ha pasado una y otra vez por los medios televisivos el video donde aparece el señor Santrich con unas personas negociando, al parecer, la introducción de droga en Estados Unidos de América. Y también ha aparecido la declaración del sobrino del señor Márquez diciendo que eso se estaba negociando a través de él. Es una prueba pues que es evidente, es clara y que obviamente esperemos a que la Corte, que lo quiere oír en indagatoria, en un, repito, celo de garantías, pues lo oiga y tome las decisiones que debe tomar. Y todavía tenemos que esperar una tercera actuación, que es la de la Procuraduría, que en este momento puede hacerla y el procurador, si decide abrir la investigación, puede suspenderlo en el ejercicio de su cargo de parlamentario hasta por 3 meses mientras se adelanta la investigación. Y eso lo vamos a estar analizando más adelante, señora Rula, porque hace parte de las peticiones que hizo el presidente Iván Duque en las últimas horas. En medio de la controvertida posesión de Jesús Santrich como congresista, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanza en la recolección de pruebas tanto en Colombia como en el exterior por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Dentro de esas pruebas está la declaración de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, que él rindió desde los Estados Unidos ante un fiscal de Colombia el mes pasado. Aparte de este testimonio clave, fueron publicadas en exclusiva por Noticias RCN. La declaración, conocida en exclusiva por Noticias RCN, fue realizada el 16 de mayo de 2019. En el testimonio ante la Fiscalía colombiana, vía teleconferencia desde Estados Unidos, Marlon Marín aseguró que el primer acercamiento con los presuntos narcos mexicanos, que en realidad eran agentes encubiertos, ocurrió en agosto de 2017. ¿Por qué busca usted al señor Santrich para comentarle el asunto? Es decir, la propuesta de negociación con narcotráfico. Porque yo anteriormente había escuchado que él tenía conexiones con gente que se producía este material. ¿Cuál material? Coca. Según Marín, él fue contactado por los supuestos emisarios del cártel de Sinaloa interesados en comprar cocaína para enviarla a Centroamérica, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Así, en sus respuestas a la fiscal que lo interrogó, el hoy protegido testigo de la DEA, preso en una cárcel de la Unión Americana, señaló de manera directa al exjefe de las FARC, Seuxis Pausías Hernández, mejor conocido con el alias de Jesús Santrich. ¿Quién adquirió la sustancia estupefaciente? Jesús Santrich. ¿Quién vendió la sustancia estupefaciente a los mexicanos? Santrich. Según Marlon Marín, las conversaciones con los supuestos mexicanos se mantuvieron hasta abril de 2018 para acordar las condiciones del presunto negocio, pago y entrega de 10 toneladas de cocaína. Esta fue la reunión que se estuvo en la vivienda de Jesús Santrich, tipo 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, con los 2 mexicanos y Santrich, mi persona. ¿Para qué se hizo esa reunión? Para que él le diera la bendición ya y
para hacer el negocio grande, y los mexicanos ahí donde le pasaron el código, el billete del dólar. Usted ha hecho referencia que al negocio grande. ¿Cuál es el negocio grande? Después de los 5 kilos, comenzar a suministrarles de 1.000, de 2.000, de 3.000 kilos hasta completar los 10.000 kilos en total. ¿Cuántos kilos en total? 10.000. Y que con ocasión a esos 10.000 kilos, ¿usted puede precisarnos cuál era el costo de esa negociación? El costo total no me acuerdo, pero en esta reunión se pautó que ellos tenían que pagar un cero inicial de 15 millones, de los cuales entregaron 5 y fueron los que supuestamente habían sido detenidos. Uno de los encuentros referidos por Marín correspondería al del famoso video grabado en la casa de Santrich, en el que hablaron de los 15 millones. Bueno, ya hablamos aquí con Marlon, ya tenemos 15 millones listos arriba para entregarle. Yo le pregunté ayer a él que si quería que se le entregara todo el paquete de una sola, él me dice que de 5 en 5. Esta reunión habría sido el 9 de febrero de 2018. En la grabación obtenida en primicia por Noticias RCN el pasado 15 de mayo, aparece precisamente Marlon Marín, sobrino del ex jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, asistiendo a Santrich en su conversación con los supuestos emisarios mexicanos. Si ustedes miren los tiempos, miren los seguros, miren la proyección, ustedes conocen cómo se manejan las cosas, pero yo estoy enredado en este tema. Senador Antonio Sanguino, ahí veía usted dos de las pruebas que muy seguramente está valorando en ese momento la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Una de ellas, el video de la reunión que sostuvo Santrich con supuestos emisarios del cártel de Sinaloa. Y la otra prueba, que es bastante fuerte, que es el testimonio del sobrino de Iván Márquez, de Marlon Marín, en el que lo acusa de estar detrás de un envío de un cargamento de cerca de 10.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Senador Sanguino, a la luz de estas pruebas, ¿usted cree que ha habido un exceso de garantismo en términos judiciales para Santrich? Teniendo en cuenta que gracias a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejarlo en libertad, ¿es que logra posicionarse en el Congreso de la República el día de hoy? Bueno, primero debo decir que yo no le voy a responder los improperios y los señalamientos al representante Eduard Rodríguez. Yo más bien me siento convocado por el debate argumentado. En segundo lugar, yo no estoy defendiendo a Santrich y tampoco me atrevo a acusarlo, porque para eso están los jueces. Yo tengo una función, que es una función legislativa, y quiero responder y cumplir cabalmente con los límites que la Constitución me establece en esa función legislativa. En tercer lugar, la Procuraduría General de la República ha interpuesto unas solicitudes tanto a la Jurisdicción Especial de Paz, que deben ser resueltas por la JEP, como a la Corte Suprema de Justicia, y creo que lo ha hecho también en cumplimiento de su papel, en este caso como jefe del Ministerio Público, el señor Procurador General Fernando Carrillo. En cuarto lugar, como lo hemos dicho aquí, los procesos penales, tanto en la jurisdicción ordinaria en cabeza de la Corte Suprema como en la Jurisdicción Especial de Paz, pues siguen su curso, y el señor Santrich se ha comprometido, además, como es su deber, a comparecer ante los tribunales y, por supuesto, a dar cuenta sobre su conducta. Yo realmente, digamos, cuestiono mucho la filtración de piezas procesales a los medios de comunicación. Yo creo que eso no le hace bien a la justicia, entre otras cosas porque el ciudadano se va haciendo a una idea de los hechos que pueden que no correspondan a lo que realmente ocurrió una vez se desarrolle el peritazgo de todas las pruebas, de todo el acervo probatorio que está en manos de la Corte Suprema en este caso, y que va a estar en manos, o que está en manos también de la Jurisdicción Especial de Paz. Y finalmente, la propia Jurisdicción Especial de Paz, en su fallo sobre Santrich, en la aplicación de la garantía de no extradición, formuló unos interrogantes que yo creo que también los colombianos merecemos que se resuelvan. Por ejemplo, ¿de qué manera, en calidad de qué actuaron los agentes encubiertos de la DEA?
hubo cooperación judicial o no, qué papel cumplió la Fiscalía en esas actuaciones encubiertas, porque los agentes encubiertos no pueden actuar, ¿no?, a sus anchas en el territorio de otro estado, como es el caso del colombiano. Este no es un territorio anexo a Estados Unidos como Puerto Rico. Este es un estado que tiene, digamos, un tratado de extradición con Estados Unidos y que tiene unas normas de cooperación judicial. De tal suerte que yo prefiero, repito, esperar las decisiones de la Corte. Confío plenamente en la Corte Suprema y confío también en la Jurisdicción Especial de Paz, senador, pero en un caso que tiene además la condición especial de estar en el marco de un acuerdo de paz. Pero, senador, pero a la luz de estas pruebas que usted cuestiona que han sido filtradas a los medios de comunicación, ¿usted qué análisis le da a esos contenidos? ¿Usted no le parece que por ejemplo, el testimonio de Iván Marín, a usted de Marlon Marín, ¿no le parece a usted creíble? Pero si aquí hemos tenido episodios de falsos testigos también. Pero es el sobrino de Iván Márquez, es que yo ¿no? Además no soy juez ni tengo un organismo para hacer peritazgo de las pruebas, discúlpeme, para hacer peritazgo de las pruebas, ni para examinar la validez o no de un video, si está alterado o no está alterado, etcétera, etcétera. Para eso están los jueces. Y yo sencillamente, como ciudadano y como congresista, yo espero la decisión de los jueces de la República. Esa creo que es la conducta más responsable. Yo defiendo el Estado de Derecho y defiendo un acuerdo de paz. Yo no defiendo a Santrich. Y si Santrich es culpable, si la justicia lo encuentra culpable, pues tiene que asumir las consecuencias. Pues tendrá que ser retirado del proceso de paz, tendrá que perder sus beneficios y tendrá consecuencias hasta la propia solicitud de extradición de Estados Unidos. Pero repito, ni usted que es periodista, ni el señor Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara, ni yo somos jueces para que establezcamos juicios sobre la conducta de una persona, en este caso de Santrich. Sí. Eduardo Rodríguez, congresista colombiano, ¿usted qué opinión tiene sobre el contenido de estos videos? Lo que dice Marlon Marín desde los Estados Unidos, que dicho sea de paso es el sobrino de Iván Márquez, el que está haciendo estas acusaciones contra Jesús Santrich. ¿Cree usted que realmente es una prueba fehaciente de que realmente Santrich tuvo responsabilidad en estos delitos de los cuales lo inculpan? Jefferson, no solamente es una prueba fehaciente, sino que ha sido tomada con todas las garantías y tiene que ser evaluada rápidamente por la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordarle al país que parte de la cooperación internacional se llevó ante la Jurisdicción Especial de Paz y no tuvieron en cuenta ese acervo probatorio. Hay que recordarle al país que durante mucho tiempo les dijeron que no habían enviado las pruebas y a través de un derecho de petición que yo le envié a la Jurisdicción Especial de Paz, se reconoció que sí estaban esas pruebas. Hay que recordarle al país que no solamente es el video, no solamente son el testimonio de Marlon Marín, sino que también hay unos testimonios claros de los agentes encubiertos que dentro del marco de legalidad y de la cooperación internacional fueron y cogieron a el señor Santrich traficando 10 toneladas de coca. En ese orden de ideas, no solamente son los testimonios, no solamente es lo que testificaron los dos agentes, sino que hay un video contundente, evaluado por la opinión pública. Y yo en eso difiero con el senador, porque yo creo que entre más claridad, más transparencia, y podemos saber los colombianos qué es lo que realmente está pasando o qué es lo que realmente... Y por eso hoy los colombianos, tranquilos, cualquier ciudadano sabe que Jesús Santrich es un narcotraficante que le incumplió al propio proceso de paz, que le incumplió a la propia guerrillerada, que le incumplió a los colombianos que lo perdonaron, aún con trampas, y que por lo mismo tiene que ser extraditado. En ese orden de ideas yo sí creo que es indignante lo que pasó hoy con la posesión del señor Jesús Santrich, sí. Y sería indignante nosotros querer hacernos los ciegos cuando realmente lo que se está viendo y lo que se ha mostrado no solamente en los medios de comunicación es pruebas contundentes que han sido evaluadas por la opinión pública. Señor Jaime Arrubla, usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Quiero preguntarle precisamente sobre la actuación
que debe tener ese alto tribunal en este momento? Usted nos decía al comienzo del programa, en la primera respuesta, que lo importante es que las instituciones actúen en este momento. Expliquémosle a nuestros televidentes cuál es el procedimiento que está adelantando la Corte Suprema en este momento y cuánto tiempo durará para que finalmente se defina cuál será la fecha en la cual Jesús Santrich tendrá que rendir indagatoria ante este alto tribunal. Sí, cómo no. En la Corte Suprema tenemos una sala nueva que es creada por una reforma reciente a la Constitución, que es la sala de instrucción. Y también tenemos una sala de primera instancia y una sala de segunda instancia. Esta sala de instrucción es la que ha tomado la investigación del señor Santrich debido al fuero que en este momento ya indiscutiblemente ostenta. Me parece que está actuando con prudencia. Esas pruebas ya están allí. Quería ratificar la declaración del señor Marlon. No fue posible por problemas logísticos. Seguramente se hará en días posteriores. Ya reposan allí los videos. Está arrimando toda la prueba que sea pertinente al proceso. Ha llamado indagatoria al señor para que dé las explicaciones del caso y estoy absolutamente convencido que la Corte va a resolver la situación jurídica y va a tomar una decisión sobre una medida de aseguramiento en un sentido o en el otro. En mi opinión, como observador desprevenido, hay prueba. Obviamente ya será la Corte, que es la competente, la que en su conjunto analice estas primeras pruebas para definir una situación jurídica y tomará una decisión. ¿Cuestión de qué? Cuestión de días. Yo creo que esto es cuestión de pocos días porque pues, no solamente las circunstancias lo exigen, el país lo aclama, sino porque la Corte ya tiene suficiente material probatorio para entrar a una decisión preliminar, que no es una decisión que comprometa todavía una responsabilidad de fondo, que será en momentos posteriores a la investigación. Señor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Ha sido un gusto. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este análisis, de este debate que estamos haciendo hoy a propósito de la posesión de Jesús Santrich y la polémica que ha generado en Colombia. Una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Marlon Marín dijo que Jesús Santrich recibió 22 millones de pesos por un envío inicial de 5 kilos de cocaína. Yo me reuní con ellos, ya anteriormente le había dicho que el material se podía conseguir bajo un precio. Ellos me llevaron ese dinero en efectivo y me lo entregaron en esa reunión. ¿Cuánto? Más o menos 22 millones de pesos. Más o menos, no me acuerdo bien exactamente. ¿Para qué fecha fue? ¿Antes, después de la entrega? No, antes de la entrega, fue como unos 4 o 5 días antes de la entrega, o una semana. ¿Quién le entregó a usted puntualmente ese dinero? Los mexicanos, les estoy diciendo, el rol. Fueron los dos mexicanos y le entregaron el dinero, ¿sí? Los dos mexicanos. De ahí en esa reunión estaba presente Armando y estaba presente Neptunes. ¿Qué hizo usted con el dinero? El dinero al siguiente día lo llevé directamente a la casa de Jesús Santrich. ¿A quién se lo entregó? A Jesús Santrich. ¿De manera directa a él? Sí. Después de la primera entrega de los 5 kilos de cocaína, según Marín, hubo otras reuniones de los supuestos emisarios mexicanos con Santrich. Hubo una reunión con los mexicanos y Santrich, hubo creo que 2 reuniones o 3. Inicialmente, la primera reunión que hubo con los mexicanos se les presentó, ellos lo conocieron. Antes de estar en la reunión, Santrich me advierte y me dice, vamos a hablar un vocabulario empresarial. Entonces podemos decir que esas reuniones posteriores siempre fueron en la vivienda del señor Santrich. Sí.
Y según su testimonio, en las conversaciones siempre utilizaron palabras clave por decisión del mismo Santrich para referirse a la droga. Muchas veces se habló de televisores, también se habló, por ejemplo, de 1000 hectáreas, de 2000 hectáreas de maíz, hectáreas de plátano. ¿Se hacía referencia? Diferentes vocabularios para mencionar el mismo tema, que era droga. ¿Me puede precisar quién impartió la instrucción para que se hiciera referencia a esa sustancia estupefaciente? A propósito del lenguaje clave que utilizaban en las conversaciones del presunto negocio de la coca, Marlon Marín, en la reunión que habría tenido lugar el 9 de febrero de 2018 en la casa de Jesús Santrich, así hablaba sobre la entrega del producto. Las 7.000 hectáreas aquí en un mes y las otras 3.000 hectáreas en más o menos septiembre, en un mes y una nada más. Senador Antonio Sanguino, continuamos también con Eduardo Rodríguez, el representante de la Cámara del Partido Centro Democrático. Senador, basado o citando mejor estas pruebas que reveló Noticias RCN, esta declaración de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, desde los Estados Unidos, en las que acusa a Jesús Santrich de ser el responsable de un envío de un cargamento de cocaína hacia los Estados Unidos, el presidente Iván Duque calificó a Santrich hoy de mafioso y volvió a insistir en que la Procuraduría tiene la posibilidad de abrir un proceso disciplinario contra el ya hoy congresista Jesús Santrich. Yo quiero conocer su opinión sobre estas declaraciones y si a su juicio puede o no la Procuraduría abrir ese proceso disciplinario en este momento. Bueno, yo lo que creo es que seguramente el presidente está tratando un poco de mejorar su imagen con estas declaraciones estridentes que no corresponden además a su investidura como presidente de la República. Repito, él es el jefe del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Una democracia se caracteriza por la separación de los poderes públicos. Ahora bien, su solicitud a la Procuraduría me parece que es una solicitud correcta. El procurador además ya ha actuado en esa dirección tanto ante la Jurisdicción Especial de Paz, repito, como también ante la Corte Suprema de Justicia. Y yo lo que creo es que por el bien de la democracia nosotros tenemos que permitir que los poderes públicos funcionen adecuadamente. Este tipo de declaraciones, por ejemplo, como las que ha hecho el señor Marlon Marín, o como las que hace cualquier delincuente en cualquier proceso jurídico contra cualquier colombiano, pues deben ser examinadas por los jueces, deben estar sometidas al peritazgo, a la comprobación. Estos videos que se han filtrado, a mí me llama la atención, por ejemplo, que las pruebas que la Fiscalía no envió a la JEP en casi un año aparecieron al momento en que se ordenó la libertad de Santrich, filtradas a los medios de comunicación. A mí no me parece que eso sea correcto, que eso sea sano para el funcionamiento de las instituciones y en particular para el funcionamiento de la justicia. Y aquí hay que pedir también un mínimo de coherencia. Uno no puede molestarse cuando una persona de su partido o cuando una persona cercana es objeto, digamos, de filtración de procesos judiciales en su contra en los medios de comunicación y salir a saludar la misma filtración de esas piezas procesales a los medios cuando se trate de un adversario, de un contendor o de una persona al que uno prejuiciadamente califica de delincuente o de mafioso, etcétera, etcétera. De tal suerte que yo creo que aquí hay que tener mesura, repito, en medio de todo esto está un acuerdo de paz que debe ser tratado con sumo cuidado y además de eso, pues por supuesto que los jueces, yo confío en que en este caso la Corte Suprema y la JEP van a establecer si hubo delitos y si esos delitos se cometieron después del 1 de diciembre del año 2016, caso en el cual, por supuesto, tendrá que caer todo el peso de la ley sobre el señor Jesús Santrich, si así finalmente es vencido en juicio y es demostrada su responsabilidad. Congresista Eduardo Rodríguez, ¿qué opinión tiene usted de las declaraciones que entregó el presidente Iván Duque? Hay quienes también lo cuestionaron, asegurando que eso era una afrenta a la separación de poderes, calificar de mafioso a Jesús Santrich sin que en ese momento exista una condena en contra de él.
Yo creo que el presidente de la República simplemente está expresando lo que muchos colombianos sentimos. Y es que un mafioso no se puede posesionar como congresista. Ya lo hizo. Ahora, ¿cuáles son las instancias pertinentes? Y yo apelo a lo que decía el senador Sanguino. Senador, aquí no se trata de politizar la justicia ni de judicializar la política. Aquí se trata es que con eficiencia y eficacia, como han existido en otros procesos que por menos llevan a la cárcel a algunos congresistas, pues se cumpla eficazmente para que se le haga la indagatoria lo más pronto posible. Ahora uno se pregunta, Jefferson, ¿por qué la Jurisdicción Especial de Paz nunca, mediante cooperación internacional, pidió el testimonio de Marlon Marín, que claramente ha dejado entrever cuándo fueron los hechos y con eso hubiese procedido a la extradición de Jesús Santrich? Aquí vuelvo y les digo, hago un llamado a la institucionalidad, que además creo que es una institucionalidad que hoy está frágil, y es que no politicen la justicia ni judicialicen la política, pero eso sí, que a nosotros no nos mamen gallo y que le cumplan a los colombianos y que apliquen la Constitución y la ley, que es lo que nosotros exigimos para que este señor no solamente sea judicializado, sino que también sea extraditado. Congresista Eduardo Rodríguez, para finalizar, y también le voy a hacer esa misma pregunta a Antonio Sanguino, senador del Partido Verde. Jesús Santrich ha dicho que va a responder ante la justicia. De hecho, en un acto inédito en la historia, tomó posesión como congresista y luego fue a la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree en la palabra de Jesús Santrich? ¿Cree que realmente va a asistir a esa indagatoria teniendo en cuenta este acervo probatorio tan fuerte que existe en contra de él y que lo tiene a puertas de una extradición? Yo no creo. Yo creo que Jesús Santrich simplemente está queriendo hacerse la víctima. Que no le queda otro camino que el camino de decir que todo esto es un montaje para mirar o tener un sector de izquierda que lo apoye y decir que se está incumpliendo los acuerdos. Lo que queda claro, con todo lo que hemos visto, con el acervo probatorio, con todo lo que los colombianos hemos observado, es que el señor Jesús Santrich es un mafioso y que en ese orden de ideas la Jurisdicción Especial para la Paz, pero también la Corte Suprema de Justicia tienen que intervenir lo más pronto posible para que sea extraditado. Senador Antonio Sanguino, su opinión. No, yo creo que hace bien Santrich en someterse a la justicia como le corresponde. Eso hace parte también del acuerdo de paz. Si una persona vinculada al proceso de paz con las FARC o vinculada a las FARC es acusado de la comisión de algún delito después de la firma del acuerdo, pues le corresponde comparecer ante la justicia. Hasta ahora Santrich no se ha escondido, no ha hecho lo de Iván Márquez, no ha hecho lo del Paisa, está compareciendo ante la justicia. El hecho paradójico de que al mismo tiempo se posesione como representante a la Cámara y esté bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, pues yo creo que nos ofrece una garantía a los colombianos de que aquí no va a haber impunidad, de que aquí van a actuar los jueces como corresponde y que serán esos jueces los que nos dirán a los colombianos y al mundo si se cometió un delito, si ese delito se cometió después de la firma del acuerdo de paz del 1 de diciembre del 2016, si ese delito es el narcotráfico y si ese delito es objeto de una extradición como lo ha solicitado Estados Unidos. Y eso, repito, está en manos de los jueces, no está en manos ni del presidente ni de ningún congresista, así tengamos las opiniones que tengamos sobre lo que hemos conocido de este episodio. Senador Antonio Sanguino del Partido Verde, como siempre es un gusto para nosotros tenerlo aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. A ustedes muy amables por la invitación. Representante Eduardo Rodríguez, gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson, y bueno, esperemos que la justicia actúe y que veamos pronto a Santrich extraditado. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Y vamos a leer inmediatamente los mensajes que ustedes nos han enviado a lo largo de este programa La Noche en las cuentas de Twitter del programa La Noche con la etiqueta numeral Santrich Congresista es. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿usted qué opina de la posesión de Santrich como congresista en Colombia? Anama dice lo siguiente: ya no da ni rabia, da vergüenza. Cada día nos damos cuenta que sí es posible caer cada vez más bajo.
Marta Cantillo opina lo siguiente: indignante, todas las pruebas están ahí, lo peor que le puede pasar a una democracia. Uno más, este es de Arturo Parra, escribe lo siguiente: la posesión de Santrich es simplemente vergonzosa y una afrenta a las personas de bien que nos hacen ver en ridículo ante el mundo. La justicia muere lentamente y no se ve un claro horizonte por delante. Las opiniones de nuestros televidentes, yo los invito a que las continúen enviando a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @lanoche_ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.